En el estudio de la dinámica, en ocasiones existen variables que vienen implícitas en esta misma ciencia. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la velocidad en y cuando un proyectil alcanza su altura más alta. De antemano se sabe que esta velocidad en la dirección y, que es la dirección vertical, va a ser igual a 0. Igual como esta variable, pueden existir algunas otras variables que vienen de manera implícita y es necesario que se conozcan para poder resolver este tipo de problemas. La catapulta se utiliza para lanzar una bola de modo que golpea la pared del edificio a una altura máxima de su trayectoria. Si tarda 1.5 segundos en desplazarse desde A hasta B, determine la velocidad VA a la que se lanza, el ángulo θ de lanzamiento y la altura h. Vamos a iniciar primero, ingenieros, planteando las ecuaciones de la cinemática que nosotros ya conocemos. Vamos a iniciar primero planteando las ecuaciones de la cinemática que nosotros conocemos son las siguientes. Vamos a tener la primera ecuación, que es y menos y inicial, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También sabemos que la velocidad en y menos la velocidad inicial en y, ¿a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Y también sabemos que la velocidad en y elevado al cuadrado menos la velocidad en y inicial, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas. Estas ecuaciones que acabamos de plantear son las ecuaciones para la cinemática cuando el movimiento va en dirección de y. Sin embargo, cuando el movimiento va en dirección de x, basta con poner que la velocidad es igual al cambio de posición. Obviamente ese cambio de posición es con respecto a x y esto lo vamos a poner entre el tiempo. Esas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, ingenieros. Por otro lado, vamos a poner los datos. Y bien, ¿qué datos vamos a tener? Porque tenemos algunos datos implícitos y ahorita vamos a ver cuáles son estos. Primero, nosotros sabemos que el tiempo que tardó en llegar el proyectil desde el origen hasta que se impacta es de 1.5 segundos. Eso nos lo está dando el problema. También, por otro lado, ¿qué sabemos? Que a la hora de que se impacta, como el proyectil está en su altura máxima, eso quiere decir que la velocidad en y va a ser igual a 0. Eso también nosotros ya lo sabemos. Por otro lado, también ¿qué otra cosa podemos apreciar? Que cuando sale el proyectil de esta catapulta, pues va a llevar dos componentes. Va a llevar una componente de velocidad en x y va a llevar una componente de velocidad en y. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente. Observen. Vamos a decir que la velocidad en x, ¿a qué va a ser igual? Pues tendríamos entonces que la velocidad, vamos a ponerlo aquí, la velocidad en ax, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad en a, ingenieros, por el coseno de θ, como se puede apreciar. Pero atención, porque de aquí nosotros podríamos sustituir en esta ecuación. ¿Y qué se puede ver, Inges? Que observen, si sustituimos en esta ecuación de velocidad en x, tendríamos algo más o menos así, miren. Vamos a tener que la velocidad de a por el coseno de θ, ¿a qué sería igual? A la distancia en x. Esta distancia que nosotros tenemos en x, ingenieros, podemos apreciar que tiene un valor de 18 pies. Entonces, vamos a tener que son esos 18 pies y lo vamos a dividir entre el tiempo en el que recorrió esos 18 pies, el cual nosotros sabemos que fue en 1.5 segundos. De tal manera, ingenieros, que como se puede apreciar, pues me va a quedar esta expresión en función de la velocidad de a por el coseno de θ. No podemos hacer más porque no conocemos la velocidad de a,
ni tampoco conocemos a θ. Por otro lado, necesitamos valorar cuál de las siguientes ecuaciones de la cinemática nos sirven para poder encontrar o determinar alguna otra variable. Vamos a desglosar cada una de ellas. Si nos vamos a la primera ecuación, podemos apreciar que tenemos la altura final, no contamos con ella, pero sí contamos con la altura inicial. La velocidad inicial no la conocemos porque, podríamos conocerla porque está en función del coseno de θ. Conocemos el tiempo y conocemos la gravedad. Por lo tanto, no es muy conveniente esta ecuación. Pero, ¿qué tal esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ingenieros? ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad final de y, que ya sabemos que es 0. La velocidad inicial en y no la conocemos, pero la podríamos conocer. Y por otro lado también podríamos ver que conocemos la gravedad y conocemos el tiempo. Entonces, de aquí podríamos conocer alguna otra variable interesante. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la última ecuación, pues vamos a ver que no vamos a conocer la altura final, ni tampoco vamos a conocer como tal la altura inicial. Entonces, lo recomendable, ingenieros, sería pues utilizar la segunda ecuación, ¿por qué no?, con el objetivo de poder determinar alguna otra variable. Y entonces, ¿qué tendríamos si utilizamos esa última ecuación? Tendríamos lo siguiente. Vamos a tener nosotros, ingenieros, que la velocidad en y final es igual a 0. Entonces, vamos a poner aquí el 0 menos la velocidad inicial en y. Esa velocidad inicial pues sería la componente de esta velocidad en a. Por lo tanto, tendríamos que sería la velocidad en a por el seno. Un momento, vamos a cambiarle aquí, ahí está, por el seno de θ. Y esto va a ser igual a ¿qué, ingenieros? Pues va a ser igual a la gravedad, que sabemos que esa gravedad es de menos 32.2. Hay que recordar que como estamos trabajando en el sistema inglés, pues la vamos a dejar en pies sobre segundo al cuadrado. Y después esto lo vamos a multiplicar, ingenieros, por el tiempo. Y el tiempo es de 1.5 segundos. Listo. De aquí, ¿qué se puede apreciar, ingenieros? Bueno, pues que nosotros no conocemos ni la velocidad inicial ni la velocidad final. Sin embargo, sería una buena oportunidad sacar la velocidad de a y dejarla en función del seno de θ. Para ello, ¿qué tendríamos? Tendríamos que resolver lo siguiente. Vamos a tener que es de 32.2 y eso lo vamos a multiplicar, ingenieros, por el tiempo, por 1.5 segundos. Esto nos va a dar como resultado 48.3. Por lo tanto, inges, hasta aquí lo vamos a dejar como 48.3. Y aquí, como pueden ver, nosotros ya tenemos una expresión y acá nosotros ya tenemos otra expresión. Bueno, de hecho no es esa, es esta que nosotros tenemos en esta parte de acá. Ya tenemos una expresión más. Obviamente hasta ahorita nosotros tenemos tanto la velocidad de a, pero en función del seno y en función del coseno. ¿Qué se puede hacer ahora, Inges? Pues algo que podríamos apreciar es lo siguiente. ¿Por qué no despejar la velocidad a en alguno de los elementos que ya tenemos? Es decir, yo lo que voy a hacer es despejar a de esta expresión de aquí. ¿Para qué? Para que me quede, a la hora de sustituir, el coseno me quede en la parte de abajo, y hay que recordar que seno de θ entre coseno de θ sería igual a tangente. Entonces, observen, de esta ecuación vamos a despejar a y vamos a decir que la velocidad en ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a... Entonces vamos a tener que la velocidad de a es igual a 18 pies entre 1.5 coseno de θ. Es el despeje de esta expresión y la vamos a sustituir en esta expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener primero los 18 pies
desde luego, entre 1.5 por el coseno de teta. Además, ingenieros, ¿qué más vamos a tener? Pues que, de hecho, todavía no es igual. Esto lo vamos a multiplicar por el seno de teta. Y ahora sí, esto va a ser igual, Inges, a 48.3. ¿Y qué se puede apreciar? Pues que de aquí vamos a tener seno entre coseno, pues va a ser la tangente. Por lo tanto, de aquí ya nosotros podríamos encontrar teta, ingenieros. ¿Y teta a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la tangente inversa de ¿qué? De, como tenemos aquí, es de 48.3. Pero atención, esto lo vamos a dividir entre esta cifra que tenemos aquí, que es de 18 entre 1.5, lo cual me da como resultado 12, que lo pasamos hacia el otro lado y va a pasar dividiendo. Entonces, vamos a tener, ingenieros, que sería entre 12. Y así es como nosotros, al introducir en la calculadora la tangente inversa de 48.3 entre 12, vamos a tener como resultado un ángulo de 76.04. Entonces lo vamos a poner aquí como 76.04 grados. Y listo. Ya tenemos el ángulo o una de las variables que me están pidiendo. Ahora vamos a sacar la velocidad en A. Como saben, pues ya es muy simple porque la podemos obtener ya sea a través de esta expresión o a través de esta expresión. El resultado sería el mismo. Yo la voy a obtener a través de esta expresión que tenemos aquí. Y entonces vamos a tener que la velocidad en ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a... De hecho, vamos a sacarlo en lugar de ahí, así. Vamos a tener que es 18 pies entre, y vamos a tener que es 1.5 por el coseno. Un momento, porque ese coseno no quedó bien. Vamos a ponerlo aquí por el coseno. ¿De cuánto? De 76.04. Hasta acá vamos a extender. Y entonces, ingenieros, pues vamos a ver qué resultado tenemos. Vamos a tener que son 18 y eso lo vamos a dividir entre 1.5 que multiplican al coseno de 76.04. Vamos a tener como resultado una velocidad en A que es de 49.74. Estos van a ser pies sobre segundo .74. Listo. Aquí vamos a tener que son pies sobre segundo. Y ya tenemos otro de los incisos que nos estaban solicitando. Me hace falta uno más, donde me están solicitando la altura total. ¿Cuál podemos utilizar? Pues podríamos utilizar esta ecuación, miren. ¿Por qué? Conocemos la velocidad, aquí por cierto es al cuadrado, conocemos la velocidad final, conocemos la velocidad inicial, conocemos la gravedad y podríamos conocer la diferencia de alturas. Entonces vamos a aplicar esta ecuación. ¿Y qué vamos a tener? La velocidad final al cuadrado, pues la vamos a dejar así, menos la velocidad inicial al cuadrado, que ya sabemos que es de 49 a 0.74. Pero atención, porque tiene que ser la velocidad de A, pero en dirección, o más bien en la componente Y. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por el seno de 76.04. Y listo. Después, esto lo vamos a elevar al cuadrado y ¿qué vamos a tener como resultado? Que esto va a ser igual a 2 veces la gravedad. La gravedad, ingenieros, es de menos 32.2. Pero momento, vamos a hacerlo mejor. 32
Punto 2. Estos son pies sobre segundo. Y después lo vamos a multiplicar esto por la diferencia de alturas. En este caso, ingenieros, pues ¿qué tendríamos? Vamos a tener que primero es la altura final, la cual yo no la conozco, la llamamos h en el problema, menos la altura inicial. Podemos apreciar que el movimiento no inicia desde el origen, sino inicia 3.5 pies más arriba. Por lo tanto, vamos a multiplicarlo por 3.5 pies más para arriba. Y listo, ingenieros. Como se puede apreciar, tenemos una ecuación y tenemos solamente una incógnita. Si nosotros introducimos esos valores a la calculadora, vamos a obtener que la altura va a tener un valor ya despejando. Vamos a ver. Aquí vamos a poner el igual. Va a tener un valor, ingenieros. Ahí está. De 39.7 pies. 39.7 pies. Un momento, por favor, que aquí quedó muy mal. Y listo, ingenieros. Con esto acabamos de obtener el último dato que el problema nos estaba solicitando.